Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad, como todos los lunes a las 7, acá en punto estamos presentes y hoy tenemos un programa muy, muy lindo y que nos gustaría mucho que ustedes también participen, haciendo aportes y reflexiones. Bueno, estamos acá con mi compañero de equipo, Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Buenas tardes, senderistas. Muy bien, de nuevo acá otro lunes en este espacio de Mantra FM. Agradecemos la buena voluntad de Jimena y de Liliana. Así que bien, acá contento de volver a este espacio todos los lunes. Sí, saludamos al equipo de Senderos también, a Úrsula Wallendorf especialmente. Siempre recordamos que siguen abiertas las posibilidades para el que quiera colaborar con el tratamiento de Úrsula, se ponen en contacto con nosotros o con el señor Leo Bremen, para que, bueno, sigamos apoyando y, bueno, sí, sumando ayuda al tratamiento de Úrsula Wallendorf. Bueno, hoy tenemos un programa, nosotros estamos como conductores y invitados. Hoy tenemos así como un programa muy filosófico, que es un tema que a mí me gusta mucho hablar y reflexionar, que tiene que ver con estos tiempos de lo aparente, ¿no? De las apariencias, la necesidad a veces de buscar más lo útil que lo valioso, ¿no? En tiempos donde a veces corremos atrás de una vorágine, digamos, para alcanzar qué, ¿no? Yo, digamos, son temas que a mí me surgen hablar en función a muchas veces a la realidad que me toca ver en el consultorio, con las familias, a lo que observo en el cotidiano, en la educación, en cómo vivimos, cómo estamos como sociedad. O sea, es una pregunta que siempre me hago, que me interesa mucho analizar los momentos humanos en los que estamos. Los que estamos en las familias también, cómo estamos, cómo están siendo criados los niños, ¿no? Y entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros valores? Son tiempos donde muchas veces observo que ponemos el acento más en el tener que en el ser, ¿no? Y hay todo, yo siento como una movida que nos lleva a justamente a consumir, a tener. Cuanto más tenés, parece que sos más valioso. Hay como una paradoja ahí, ¿no? De lo valioso. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo valioso? Ponemos a veces el foco en tener, ¿no? O en hacer cosas para un poco tapar o distraernos de lo esencial. Y esto es un poco la temática de lo que queremos hoy con Mate de por medio y con ustedes escuchando y participando también pueden escribirnos cuando quieran. Un poco reflexionar sobre estos temas tan profundos y tan actuales, ¿no? Bueno, nos vamos a ir metiendo ahí en qué es lo real, qué es lo aparente. ¿Qué es la ¿Qué es la ilusión? ilusión? De la Bien. ilusión a lo real y de lo esencial a lo aparente, ¿no? Este, ¿Esto es real o es aparente el mate? Bueno, sí, mucho como lo dijiste, qué es lo valioso, qué es lo útil o qué le damos de valioso a lo útil o no, ¿no? Entonces, estamos como en la vorágine de todo lo que nos bombardean Ujú. y nos hacen perder el eje de lo que es aparente, lo que es real, lo que es útil, lo que es valioso, lo que es esencial, ¿no? Y bueno, Podemos charlar un poquito qué son estas palabras, ¿no? Estos sí, por conceptos. ejemplo, ¿qué es la ¿Qué es ilusión, la no? Es ilusión? una representación que no tiene realidad. No existe la realidad en la ilusión y está dado por el engaño a nuestros sentidos. O sea, todo lo que nos bombardea y lo recibimos con nuestros sentidos nos provoca una ilusión virtual también, ¿no? O sea, la virtualidad es una ilusión.
Parece real, pero Pero no es, es. pero no Uy. es. Y lo que se viene ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de lo artificial, podríamos decir que está asociado a la ilusión. Exactamente, sí. Exacto. Y lo real que, digamos, estábamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo reconocemos una verdad? ¿Cuándo algo es verdad para mí, ¿no? Si tenemos esa capacidad como seres humanos de repensar cuando se nos dice algo, por ejemplo, ¿no? En tiempos donde hay muchísima información, pero poca capacidad veo a veces de repensar las cosas, de cuestionarnos, de volver a revisar, ¿no? ¿Cuántas veces lo vimos también en el tiempo del confinamiento? ¿Cuántas veces, cuánta información recibíamos? Y realmente digo, ¿cuántos pudimos cuestionarnos? ¿Cuántos pudimos decir, ¿qué es esto? ¿Qué hay atrás de esto? ¿O cómo decido yo que atravesar esto, vivir esto? ¿Cuál es mi opinión? Y vemos en esto un juego, muchas veces, de poner mi poder personal o mis decisiones personales en manos de otro, por ejemplo, del Estado o de, ¿no? De un médico, o de otro que consideramos que tiene más poder. Por supuesto que hay otro que sabe temas que yo quizás no profundicé o no sé, y lo voy a escuchar, pero la decisión sobre mi ser, sobre mi salud, sobre mi educación o la de mis hijos, sobre la salud de mis hijos, la alimentación, debería ser filtrada por mi decisión desde la libertad, ¿no? Aunque me equivoque, aunque después en el camino vaya encontrando otras respuestas. Pero la idea de este programa es un poco también por nuestras esencias, ¿no? Que traemos de, no sé si la palabra es rebeldía, sino de buscar, de cuestionar, ¿no? De cuestionar, decir, ¿qué es verdadero para mí? ¿Qué es esencial? Y creo que me ha pasado en lo personal de sentir que algo es verdad cuando yo tengo certeza en mi corazón que algo es verdad y siento, ¿no? Como cuando leí a Steiner por primera vez, o como, ¿cómo sabemos que lo que dice Steiner es verdad? ¿No? ¿Cómo alcanzamos esa verdad? Eh, Nos vino a visitar una paloma en la ventana, miren qué hermoso. Este, ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Porque a mí en lo personal me pasa que lo siento en mi cuerpo, sé, y veo después el resultado, ¿no? Veo, por ejemplo, en la crianza o en el parto, o, no sé, decisiones que tomé en relación a mi hija, que después uno ve los resultados, ¿no? La educación, la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, es como ver qué es lo esencial, qué es lo verdadero, ¿sí? ¿Qué es lo que nos engañan y nos dicen que es verdad, ¿no? Sí, ¿qué es lo real? ¿No? Como yo te decía, Sí, el mate es algo real, pero es materia pura, ¿no? claro. Entonces, lo real es la existencia efectiva de algo, ¿no? Esto es un mate y es real, pero es materia, ¿sí? Y ahí entra qué es lo esencial de lo concreto, ¿no? Entonces, lo real es ver las cosas como son, pero sin idealizarlas, ¿no? Ujú. Eso es lo real. Entonces, entra lo esencial también, ¿no? Y como decía el Principito allá de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos y lo esencial es la naturaleza de las cosas tal como son. O sea, lo que perdura, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos que perdura en el tiempo. Ujú. Eso Lo es. valioso, ¿no? Yo me pregunta, ¿hay un mensaje ahí? Sí, de Carola hace una pregunta, dice, ¿qué sucede con esas familias que cada uno está en su celu sin compartir momentos? Y Ahí bueno, eso es está. parte de la ilusión que nos provoca esta inteligencia artificial, estos aparatitos electrónicos que a mi entender no sabemos eh, usarlos como una herramienta Como en este hermosa que caso, por podría ejemplo, ser, claro. claro, ¿no? Es una herramienta valiosísima, pero no, el entorno está, nos provoca que nos metamos en muchas ilusiones. Claro.
nos bombardean de ilusiones y nosotros creemos que a veces podemos investigar o no, de toda esa ilusión, todo ese contenido que nos van mandando, que nos van informando o desinformando, y no investigamos si es real o no, si es aparente o es real, ¿no? Pienso que se juegan dos cosas, ¿no? Más seguramente, pero una es el miedo, ¿no? Cuando el miedo decide por nosotros. Y el miedo en estos tiempos muchas veces es el miedo al futuro, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso del confinamiento, era el miedo a la muerte, el miedo a enfermarme, o sea, era el miedo, estábamos todos atravesados por el miedo, ¿sí? Y muchas veces lo que observo hoy es el miedo al futuro. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde pongo el valor? ¿Dónde pongo el valor? ¿En lo útil? ¿No? ¿Dónde pongo el foco? ¿En lo valioso o en lo útil? ¿En lo esencial o en lo que me conviene digamos, una mirada más materialista o más de la utilidad, ¿no? De lo que me conviene en función, por ejemplo, al dinero, a un bienestar económico, que no estoy diciendo que no sea importante, solo dónde estamos poniendo el foco y los valores hoy en día. Y lo veo muchísimo en la educación, sobre todo en los niños, donde las familias muchas veces, que desde su mejor voluntad, los padres eligen una escuela donde es altamente exigente en lo intelectual, ¿sí? Niños que van dobles jornadas, niños que van 3 idiomas, después tienen más actividades y no cuidamos lo esencial. Tenemos niños con muchos trastornos del sueño, de la alimentación, de conductas, con mucho broncoespasmo, con, digamos, niños pálidos, desvitalizados, sin voluntad, porque apelamos fuertemente al intelecto con la creencia de que si los educamos a los niños, o si si invertimos en la educación, digamos, en este sentido, ¿no? Que me garantiza que yendo a esta escuela que tiene título internacional, mi hijo va a tener un éxito a futuro asegurado, o por lo menos intento que lo tenga. Los padres desde su mejor voluntad. Ahora, es una realidad que los adultos hoy día estamos, o sea, es realmente una pandemia el tema de la depresión, suicidios, cantidad de gente medicada, digamos, porque y con muchos títulos y con este tipo de escuelas, ¿no? Entonces, ya vimos en su momento La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Estas películas que intentan entrar al alma y, ¿no? Y vemos también la exigencia de un sistema educativo, la exigencia de la propia familia con valores, ¿sí? Que a veces van a lo útil y no a lo valioso, ¿no? ¿Qué Tal opinas cual, de esto, Cleo? sí. Y que estamos bombardeados, como dije anteriormente, por muchas informaciones y desinformaciones y no vemos lo esencial, ¿no? Entonces, es todo aparente. ¿Y qué es lo aparente? Es lo que parece y no es en realidad. Es algo fingido, algo falso, Ujú. algo artificial. Y la inteligencia artificial es es maravilloso como herramienta por ahí para algunas profesiones, pero también va a dejar que nosotros pensemos por nosotros mismos. ¿Sí? La revolución industrial vino a suplantar el músculo del hombre. Mm, Y la revolución tecnológica del Internet vino a suplantar el cerebro. tremendo. Tremendo, ¿no? O sea, Entonces, nos van se- debilitando la no, voluntad, voluntad ahora y la ahora capacidad de de pensar. pensar. Eso es la inteligencia artificial, es la apariencia, la inteligencia aparente, donde está el sistema eh, con ceros y unos, bits, superbits, gigabits, tiene mucha información de lo que es, de lo que fue y de lo que será, pero no de lo que no es. O sea, no puede, desde la percepción y de la sensación humana,
decir lo que no es. ¿Por qué? Porque eso solamente el humano, trascendiendo el error, puede llegar a la verdad. ¿Sí? Y Ujú. tenemos un saludo de Mari. Hola Mari, gracias por el saludo. Si querés hacer alguna consulta, saben que está el chat El chat. abierto para este tema que es lo real, lo esencial, lo aparente y la Mm. ilusión. ¿No? Gracias, Mari, y quiero retomar lo de Carola, que es tan importante, ¿no? Porque en estos tiempos de celular y de... A ver, yo me preguntaba también por qué acudimos tanto a las pantallas, ¿no? ¿Por qué si tenemos un encuentro humano desde lo esencial, necesitamos, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, me encanta como observar situaciones donde, eh, no sé, una pareja o una familia están en un momento que podrían encontrarse, preguntarse cómo está, no sé, cosas de la vida, contar anécdotas o charlar de lo que sea, cómo nos fue, o cómo estamos. Y hay cierta incomodidad del encuentro, ¿no? Del encuentro íntimo, de acercarnos en la esencia y agarramos el celular, ¿no? Es como si hay algo de cuando yo tengo que acercarme esencialmente que me deja como desnudo, me deja como, tengo que abrirme, tengo que mostrarme como soy. Entonces muchas veces me parece que es como un mecanismo de defensa que nos cerramos, nos protegemos, o también es como, bueno, un poco me aíslo, ¿no? Estoy con el otro, pero no me voy en la pantalla, ¿no? Pasa mucho en los niños cuando la realidad carece de esencia, el niño se va a lo aparente, se va a la ilusión, ¿sí? Porque es en una pantalla, una película o no sé, un videojuego, es una realidad ilusoria donde el niño sabe lo que viene, descansa, es como no hay peligro, ¿sí? Cuando la realidad se me presenta dura, difícil, están muy solos los niños hoy, ¿sí? Me aíslo de esa realidad, que no hay un contacto esencial con la familia, con los otros, y me aíslo en las pantallas. Me voy porque no hay contacto esencial. Yo les propongo que si están en familia o están con sus hijos y no hay, digamos, si soy una mamá con un hijo, un papá con un hijo, a veces papás separados, por ejemplo, o están un domingo con los abuelos, propongan un juego de mesa. Propongan un juego no sé, como hicimos ¿cuándo fue? En Navidad no me acuerdo, Sí, sí, en alguna fiesta, en Año Nuevo. con las nietas ahí tirando pelotitas, invocando, haciendo un juego que, digamos, nadie fue a agarrar pantallas. Estábamos jugando todos como niños, invocar pelotitas y demás. Entonces, si yo les aseguro que si nos ponemos disponibles a un encuentro esencial, sobre todo con los niños, ellos dejan las pantallas. Cuando les decimos, deja la pantalla, apaga la tele, yo tengo que estar. Si no, el niño se siente solo. ¿Qué propuesta hay? ¿Sí? Así todo, también puedo yo estar cocinando, apagar las pantallas y decir, bueno, aburrite, ¿no? O ayúdame. O ayúdame, Sí. ayúdame, Y buenísimo. seguramente van a venir al hacer, ¿no? O sea, El hacer, ¿no? exacto. Que el hacer con sentido, esto bien del jardín Waldorf, ¿no? Las escuelas, las maestras Waldorf de jardín no juegan con los niños, ellas hacen tareas con sentido. Cuando un adulto hace tareas con sentido, el niño siente ese calor, esa sustancia, esa verdad y la imita. Los niños tienen avidez de verdad y de tareas con sentido. Hoy día están viendo adultos pegados a una pantalla o adultos que se quejan todo el día, o adultos que se quejan de están cansados. Eso es lo que más escuchan los niños, o papás peleando. Entonces, todo esto es lo que a mí me lleva a pensar, esto de recuperar los momentos valiosos, lo esencial, ¿no? Tal cual, sí. Es, ¿Querés que sí, sigamos? y podemos hablar de qué es lo útil, ¿no? O sea, y para mí lo útil está ligado al materialismo, al consumismo, ¿sí?
y lo esencial es lo valioso, ¿no? Entonces, jugamos todo el tiempo, o nos hacen jugar con esto, ¿no? ¿Qué es lo útil y qué es lo valioso? Entonces, lo útil podemos, ¿qué necesitamos útil y qué necesitamos valioso? ¿No? O sea, el encuentro es algo valioso y lo útil es algo que seguramente vamos a tener que Un objeto, ¿no? un Por objeto ejemplo. comprar o algo, ¿no? Y lo valioso seguramente que no tiene ningún valor aparente, pero tiene el valor del encuentro, el Eso. valor del abrazo, la mirada al niño, el gesto de decir vení, ayúdame y cortamos la verdura, hacemos el pan. Eso es lo valioso, lo esencial y no lo útil, porque lo útil es una botella, una herramienta, algo para la casa, pero no es valioso. Sí tiene un valor Claro. monetario, Sí, de trueque, lo que sea, sí. O de pero uso, ¿no? valioso Claro. y en el interior del ser humano es otra cosa que es lo esencial. Puedo tener la mejor casa, ¿no? Y sentirme solo, sentirme triste o estar peleando todo el día o discutiendo, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué? Y saber que esos momentos valiosos y de esencia son los que nos llenan, ¿no? Cuando nos encontramos con amigos para, desde un encuentro, por ejemplo, genuino, para hablar de nuestros procesos, de abrir el alma y no juntarnos para criticar a otros, por ejemplo, ¿no? Que si uno realmente se abre y nos encontramos desde el corazón, hay algo que sucede, te vas con el corazón calentito, ¿no? Que uno puede descubrir también esto pensaba, ¿no? Cuando, no sé, yo he ido a muchas charlas, conferencias, ¿no? Y vos ves cuando alguien te habla desde el pensar con el corazón o desde un pensar materialista o de un pensar frío, ¿no? Como si bien el pensar es frío, pero digo, si no está atravesado por el corazón, por lo esencial, yo me voy con una sensación como de vacío, ¿no? Que eh, son palabras, conceptos a veces muy elevados, pero bastante frío, ¿no? O sea, como si no tiene alma, no tiene esencia, espíritu, ¿no? Esas palabras que a veces se transmiten. Entonces, un poco, esa es la idea. Y también pensaba, Clau, en la apariencia de tantas cosas que nos hacen creer que es verdad, pero no. Pensaba en la alimentación, por ejemplo, gran tema, ¿sí? Donde nosotros vamos a la verdulería y vemos unas manzanas rojas, todas perfectas, todas iguales, ¿no? Y Brillantes. brillantes, ¿no? Con la etiqueta, con... Entonces, claro, decís, uy, qué ricas manzanas. Y si uno empieza a investigar de dónde vienen esas manzanas, cuál es el tratamiento que tienen esas manzanas, no la comeríamos, ¿sí? Porque me hace acordar a Blancanieves, la manzana que le da la bruja. O sea, es una manzana con agrotóxicos, químicos, pesticidas, todo lo que le meten hoy a la fruta para tener una fruta así, ¿no? La iatrogenia de la genética que está viendo en las semillas, ¿sí? O sea, realmente preocupante el tema. Son informaciones que no sabemos, pero nosotros vemos la apariencia, la fruta brillante, ¿no? Entonces, vamos a comprar al mercado biodinámico o al mercado orgánico o una fruta orgánica que quizás la zanahoria, o si tenemos en la huerta, ¿te acordás la zanahoria de la huerta que salían todas Sí, sí, de sí, distintas formas? más No, exactamente. todas parejitas, ¿no? ¿No? Entonces, la apariencia, cómo esto Envuelve, nos envuelve no, es una ilusión. la ilusión. Es una ilusión a lo verdadero, a lo esencial de cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Que siempre se decía la caja boba y hoy tenemos muchas cajas bobas y a la mano de los niños, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde podemos cortar eso, ¿no? Y yo creo que es esto de decir, el ser humano está bombardeado, lo bombardean en la voluntad y en el pensar. Y bueno, ¿cómo hacemos para, como la pregunta de Carola, para que no pase esto? Y bueno, hay que
empezar a reeducarnos con todos estos contenidos que está pasando en esta época, donde el ser humano tiene que tener más conciencia, a Ujú. pesar de que la tenemos, pero está el bombardeo cotidiano, a minuto, segundo a segundo, con esas informaciones que lo único que hacen es desinformar. Ujú. Pero Sí, bueno, es la ilusión de esta época también. también, sí. Sí. Pero Este, bueno, esto de ir, de qué nos nutrimos, ¿no? Porque yo pensaba esto, comemos algo que creemos que es nutritivo, ¿no? Y cuando uno se pone a ver qué tiene esa fruta, por ejemplo, decís, uy, está llena de veneno, más o menos no, está llena ¿no? De todo lo que le ponen a la siembra y a las frutas, a las verduras, a los animales también, no, todo lo transgénico, todo lo las semillas, transgénico, el la trigo, semilla, todo. todo. Entonces es como decir, bueno, y gente que me dice, "Y, pero Lili, comprar orgánico biodinámico es caro". Bueno, pero ¿cuánto te sale la salud? O sea, también es como decir, bueno, quizás son tiempos de ser más austeros, quizás comer más simple y sano, ¿no? Si, no sé, lo mismo, no sé, poder Claro. comprar un paquete de, no sé, de algo que no nos hace bien, de, no sé, patitas o estas cosas o salchichas que se le dan a veces embutidos a los niños, cuando vas a gastar mucho menos con un arrocito yamaní, por ejemplo, en un arrocito integral, con unas verduritas. Entonces, o no sé, lo que quieras agregarle ahí nutritivo, pero que sea sabiendo lo que estás comprando también, ¿no? Hoy justo hablábamos de las ropas, por ejemplo, hay lugares acá en Buenos Aires donde hay cuadras y cuadras de negocios de ropa muy, muy barata, que la gente dice, uy, qué ropa tan barata. Y no sabemos lo que hay atrás, el trabajo esclavo, no o sea, todo lo que hay atrás de esa apariencia de, uy, un precio que te tienta, ¿no? Porque está la tentación también. Y ahí perdemos como la información de lo que hay, de lo real que hay atrás. Entonces, la invitación es a que nos cuestionemos, a que investiguemos, preguntemos, que no nos dejemos llevar, ¿no? Por la apariencia de los sentidos, lo que decíamos. Sí, y que calidad no es cantidad, porque comer algo Claro, orgánico que da calidad vital, porque es la vitalidad lo que da el alimento verdadero, contra lo aparente de lo procesado y ya sabemos con todos los todo, aditivos, sí, y que aparte es una alimentación adictiva, porque nos hace sí, comer, 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 sí, comer más sí, y no como lo orgánico que uno con esa vitalidad que tiene el el alimento. alimento se Te llena revitaliza. exactamente y se llena rápido. Entonces, ¿de qué nos nutrimos? ¿De qué nutrimos nuestros sentidos? Si estamos con la ilusión de las pantallas, viviendo la vida de otros por Instagram, por ejemplo, ¿no? Queriendo tener lo que no tenemos, anhelando lo que tiene el otro en apariencia, ¿no? Las apariencias de las redes sociales. Comemos lo que no nos nutre y, digamos, no tenemos encuentros esenciales de calidad, las conversaciones, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que miramos. ¿Sí? Entonces, así está nuestra voluntad y nuestro pensar, como decía Clau, cómo nos atacan en el pensar y en la voluntad y nuestro sentir, ¿no? Se va como achicando también esta capacidad de intuir, de percibir, ¿no? Entonces así estamos bastante dañados y no es que yo esté superada, yo también estoy en esta búsqueda, estamos en esta búsqueda de, a veces nos sale mejor, a veces caemos, a veces nos tentamos y bueno, es como un camino mm, de transitar hacia lo esencial y lo nutritivo, ¿no? Para el alma, para el cuerpo, para la vida, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, ¿qué le damos a los niños, ¿no? Sí, Esto que decías sí. del niño que en la escuela, en el jardín Waldorf, Mm, este, hace con la maestra el hacer. por hacer y por imitar, ¿no? Ujú. Entonces, en casa también ellos van a imitarnos. Y Y si estamos con el telefonito,
¿Cómo captan lo esencial Lo los esencial. chicos? Ellos son una Expertos, esponja y son una sí, esponja. esponjitas, Ellos son unos grandes maestros. total, Nada más que nosotros tendríamos que mirarlos más. sí, Es, sí. es eso. Y como un niño cuando vos estás realmente, en verdad, el niño te escucha. Esto hagan la prueba de narrar algo desde el corazón, desde algo que les pasó a ustedes y agarren un libro y léanlo. O sea, léanlo desde el intelecto y después dejen el libro y cuenten una anécdota de su infancia, por ejemplo. Van a ver la carita del niño cuando capta lo esencial a lo intelectual, por ejemplo, que se aburre, le da sueño. Y Steiner me viene una frase que decía, el maestro educa por lo que es y no por lo que sabe. Sí. Válido para todos, para nosotros como padres, abuelos. Educamos por lo que somos y no por lo que sabemos. Entonces vos podés saber mucho, pero el niño te va a percibir en lo que sos y en el error trascendido, como dijiste antes, ¿no? O sea, cuando yo trasciendo un error, el niño ve el esfuerzo que estás haciendo por ir a lo verdadero, ¿no? Exacto, sí. Entonces, muchas veces, y les pasa, y en el secundario pasa mucho, ¿cuántos profesores van a dar clases o maestros desmotivados que no dan desde el ser, sino desde el hacer sin sentido? El joven se aburre, el niño se aburre porque el maestro no está presente. Muchos maestros agotados que van por el sueldo, que ni siquiera el sueldo es digno acá, por lo menos para un maestro, entonces están redesmotivados. Y esto hace que se pierda lo esencial y el niño se desconecta automáticamente. Después los retamos a los niños que se portan mal, pero en realidad es el adulto que no está presente, que está desmotivado, que está cansado, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que replantear esto. Sobre todo los adolescentes necesitan adultos genuinos, que encuentren el sentido de la vida, que luchen por sus ideales, ¿no? No que vayan y den clases aburriéndose. Bueno, tenemos un mensajito, Clau. Sí, Marcela dice, ¿cómo hacemos cuando estamos estresados? Trabajo, familia, etcétera. Saludos y gracias por la propuesta. Gracias a vos, Marcela, por la pregunta, ¿no? Que bueno, es muy, Es muy actual tu es muy pregunta, claro. actual, ¿no? Entonces, llegar de la calle, del trabajo, del tránsito, del pool con los niños, los deportes es un trabajo enorme y hay que fluir, hay que soltar, relajarse, darse un buen baño con una ducha fría, como dice un maestro, Sabio, un vamos a sabio, decir. Carmelo Vizcarra, que él decía que cada día cuando llegaba de Guardia, la calle, se daba un buen baño, una ducha bien fría para dejar todo afuera. afuera, ¿no? Y estar ahí con su familia. Eso es lo que hay que hacer y darle ese espacio, esa esencia de familia y dejar lo que está afuera afuera y no traerlo de afuera adentro, ¿no? Y a veces podemos, a veces no, a veces es difícil, se hace difícil más cuando tenés varios hijos, ¿sí? Pero a ver, nada es imposible, porque bueno, vos podés hablar con conocimiento de causa que se puede, a ver, sin pantallas, por ejemplo, nosotros criamos nuestros hijos sin pantalla, ¿no? Y ahí están, nos reclaman ahora que no les dejamos ver pantalla, pero es como yo, mi hija, digamos, y hasta el día de hoy ella no ve no ve no sé si está mirando una peli sin estar haciendo algo. O sea, se activó esa voluntad, ¿sí? Donde, bueno, el joven o el ser después se conecta con lo esencial que fue educado, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que es un poco, vuelvo a decirles, hagan la prueba y me encanta, siempre hablamos con Clau, qué lindo cuando se corta la luz. Eso es un momento que no hay wifi, no hay tele, no hay nada, ¿no? Digo, qué hermoso, porque
ahí nos salta la creatividad. Entonces decimos, bueno, a ver, traigamos un juego de mesa, juguemos todos. O, no sé, charlemos. O, algo se te va a ocurrir en el aburrimiento o en la desesperación de estar Obvio. con los chicos en casa, ¿no? Sí, Y también uno a veces dice, uy, tengo que limpiar, tengo que contestar los mails, tengo que hacer tal cosa. Pero ahora estás criando, o sea, si uno decide tener hijos, estás criando, te lleva mucho tiempo, es otro trabajo. Entonces llego a casa y me meto ahí. Ahora, esto que decía Clau, llego, me puedo dar una ducha, siempre paren antes de entrar, o sea, reconecten con la casa, ropa de batalla, como digo yo, de entre casa, me alineo un poco, los niños esperan un ratito y después me meto sin celular, me meto a cocinar con ellos, a hacer cosas. eh, a veces le preguntamos a los niños, ¿cómo te fue? Contame en la escuela, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y nosotros le contamos lo que hicimos. No se olviden que el niño aprende por imitación, ¿sí? O sea, están aprendiendo por imitación. Entonces, si yo le cuento, ¿sabes, hijo, que hoy hice tal cosa? O me ven con la pareja hablando de lo que hicimos, y el niño por imitación va a contar. Uno ahí puede recién, cuando yo conté lo que hice, no saben lo que me pasó y chicos, y cuento una anécdota con mucha presencia. Los niños abren los ojitos así, como si estaría contando un cuento. ¿Y a ustedes no les pasó algo así? No sé. Y se arma un diálogo y los niños es hermoso ver, porque ellos participan de la charla. Ahora también otra cosa que pasa en la mesa, es muy interesante la mesa, ¿no? Em, que a veces comemos también esto de no conectar con lo esencial en los momentos que son esenciales. Por ejemplo, es un lindo momento encontrarnos en la cena, ¿no? Donde, por ejemplo, una vez se sienta en automático a comer, ¿no? Y tener la costumbre, por ejemplo, de hacer una oración antes de comer todos juntos. No empezamos hasta que todos nos decimos la oración, ¿no? Y nos damos la manito, buen provecho. Y a comer, podemos decir a los niños, y empezamos todos juntos a comer. Cuando mamá, papá se sentaron también, mamá sobre todo que está sirviendo, o papá, el último se sienta, esperamos, ¿sí? Podemos prender una velita y se arma algo interesante alrededor de esa cena. Que si yo me siento y empiezo a comer en automático o mirando el celu o mirando todos la tele, no digo que alguna vez no podamos hacer eso, digo, sobre todo cuando hay niños, cuidar esos momentos, ¿no? sí, sí, y hay algo que viene heredado del confinamiento, de la pandemia, con este trabajo virtual, ¿no? Que no podemos dejar, ¿no? Como preguntaba Marcela, el trabajo, la familia. Bueno, si venimos del trabajo, el trabajo lo dejamos afuera y tenemos que lograr, antes se trabajaba de otra manera, yo no recuerdo en las obras, ¿no? En mi trabajo, yo iba a la obra a la mañana, pasaba por la obra, anotaba todo lo que se necesitaba, iba al estudio, llamaba a todos los proveedores y la obra se hacía casi, diría que mejor que ahora y en tiempo y forma. Hoy, con todas las comunicaciones que tenemos, casi que no podemos encontrar a los proveedores, a los gremios. Y esto, el confinamiento, nos puso 24/7 a full, ¿no? Entonces, parece que el trabajo va a casa. Entonces, como dijo Marcela, trabajo, familia. El trabajo se queda en el trabajo y si Y es un no esfuerzo cortar, podemos, ¿no? Claro, busquemos ese ritmo, el trabajo en su claro, trabajo y la familia en casa, ¿no? Entonces busquemos ese ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo es sanador y esto de la voluntad viene a cortar el ritmo y tal ahí cual, empezamos a enfermarnos, los niños se enferman porque no hay un ritmo, no hay un ritmo diario, no hay un claro. ritmo semanal, no hay un ritmo mensual. Sí, no respiramos, ¿no? Esto que se dice arritmia, tengo arritmia, falta de ritmo. Todos estamos así. ¿Cuántos niños con temas respiratorios? Eso es porque estamos muy exigidos, no hay frenos. Imagínense que un niño está todo el tiempo, todo el día en la escuela y después hace actividades. ¿Cuándo frena?
En las vacaciones, vienen las vacaciones de verano, no lo aguanto en casa, lo mando a la colonia porque no puedo o por lo que sea, y el niño sigue afuera, después nos quejamos que se pasan de rosca. Entonces, esos momentos de decir, bueno, ahora estamos en casa, ya salimos, ahora estamos acá, y yo quedarme, porque también hay ansiedad, hay otra pandemia, la ansiedad, ¿no? Sí. Que a todos nos atraviesa. Pero esto de poder decir, bueno, ahora no hacemos nada, ahora estamos en casa, ¿no? Los adultos también poder decir, bueno, ahora me tiro un rato y no hago por un ratito nada, ¿no? Y bueno, esos momentos de respirar, si estuve muy afuera, poder ir hacia adentro. Otros momentos de ir hacia adentro y a lo esencial es un momento del cuento, por ejemplo, ¿no? Cuando podemos bajar las luces a la tardecita, prender una velita, contar un cuento, narrar una historia que tenga sentido para vos, ¿sí? Y para el adulto. Y muchas mamás me dicen, ay, Lili, pero los chicos no se quedan quietos, pero empiezan a correr, pero me apagan la velita, ¿no? Si vos estás compenetrada en eso y sostenés en el ritmo y lo haces hábito, vas a ver que en algún momento los niños se escuchan. Y lo que vos narres, lo que cuentes, tiene que tener mucho sentido para vos. Si vos te pones, agarras un libro y te pones a leer intelectualmente, el niño se aburre. Cuando vos lo narrás desde el corazón, contás una historia verdadera que te pasó, el niño abre los ojitos así y te escucha. Es un ratito de introspección y baja, aunque dure un minutito, un ratito, ya es un respiro, ¿no? Yo bajo, el niño baja. Muchos niños no pueden parar porque los padres no paramos, porque vivimos como en una ansiedad constante, ¿no? De creer que decíamos en otro programa de que trabajamos tanto, yo veo papás que trabajan tanto, papás que ganan muy bien a veces, ¿no? Que tienen trabajos afuera o lo que sé, yo digo, y no tienen tiempo, no No. tienen tiempo para lo esencial. Y yo los invitaría a hacer Sí, un ejercicio, a ver. anotar qué es lo útil para todos, ¿no? Para cada uno en una columna y qué es lo valioso en la otra columna, ¿no? Y antes de terminar, vamos a dar nuestra apreciación de lo que es útil y de lo que es valioso. Pero hagan ese ejercicio, anoten en una columna lo que es útil para ustedes y lo que es valioso también, ¿no? A ver qué encuentran, ¿no? Y bueno, a lo mejor se encuentran con una pregunta, un signo de pregunta interesante, ¿no? Se me viene una Lo imagen, sí, esencial perdón, contra lo aparente. tal cual. Se me viene una imagen que yo no puedo tener un coche increíble que me quise comprar y puse todo mi esfuerzo y mi foco en comprarme el coche y voy con mi familia, voy con un ser querido y voy a ser dramática acá, pero de repente hay, no sé, el auto falla o hay un accidente o lo que sea o se empieza a prender fuego. ¿Qué es lo importante ahí? ¿El auto o quienes están adentro? Ahí está lo valioso y está lo útil, ¿no? Porque si yo, digamos, a veces tengo que llegar a una situación extrema para darme cuenta que es valioso, ¿no? Cuando pasamos crisis, cuando pasamos pérdidas, ahí nos damos cuenta lo valioso que es, no sé, un abrazo, que alguien te escuche cuando estás triste, cuando estás mal, o sea, eso no tiene precio, ¿no? O sea, y es de lo que nos nutrimos. Saben que una de las pandemias en el mundo es la depresión, ¿no? Y la depresión para mí tiene mucho que ver con la falta de hacer cosas sin sentido, como no encuentro el sentido, ¿no? Y bueno, es esto empezar a generar vínculos y situaciones a los lugares donde voy, la gente con que estoy, o sea, yo con los años me volví un poco como selectiva en ese sentido de que no puedo estar en un lugar que a mí no me llene el alma, ya no, directamente no puedo estar en lugares, pero no lo digo mal, lo digo porque ya es como, y pasa, no sé, me imagino es algo para mí pendiente de la alimentación, por ejemplo, yo veo gente que tiene una alimentación muy saludable que ya no puede comer cosas que como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que faltan conquistar, otras conquistadas, ¿no?
como hablábamos del cuidado de los sentidos, cuando que vemos, que escuchamos, muchas veces ponemos, no sé, cosas o música y no la estamos escuchando, estamos llenándonos de ruido, ¿no? Porque no nos bancamos el silencio. Entonces, bueno, todo tiene que ver. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver qué. Y son unos 10 minutitos, sí. Sí, Y hay una gracias. frase de Rudolf Steiner hace 100 años que dijo que en ese momento de la humanidad hay mucho contenido y muy poco conocimiento. ¿Sí? O sea, imagínense lo que puede llegar a decir hoy con Mr. Google, el oráculo del Uy, siglo ¿qué dirá Steiner XXII, ¿no? Fitzgerald? Que tenemos Viene. toda esa información, pero no la sabemos aprovechar, ¿no? O sea, antes para ir a buscar un tema de la escuela, yo recuerdo que tenía que pasar por varios libros y a su vez tenía que leer, entonces por un tema iba aprendiendo otros temas. No, claro, pero Hoy, ahora está el chat sí, GPT. sí, todo, sí. Entonces, bueno, pero es todo aparente, aparente. Inteligencia Pero pasa también aparente. con el GPS, pasa con el chat de este GPT. Es como si nos adormece en el pensar y en Sí, la voluntad. Resuelve la máquina. Ya los chicos, incluso chicos que cursan la universidad, no, Lili, saqué el resumen me lo sí, hizo el chat. el vago, el rincón del Claro, el vago. rincón del vago. Y no Entonces, sabemos lo que es la verdad, qué ¿no? O sé sea, yo, si no es sé. verdad o no es verdad. Pero por más que eh, yo lea el libro, tengo que, bueno, es cuestionarme también que tal eso que estoy leyendo, no porque te digan esto es verdad, ¿sí? ¿Es auténtico o no? O sea, ¿quién lo escribió? O sea, investigar, ¿no? O sea, buscar el origen, lo esencial de lo que estamos leyendo y no, lo tenemos todo a la mano, Quiero pero no lo resolverlo, utilizamos. o sea, sacarme el problemita encima con menos esfuerzo posible, el tema del esfuerzo, ¿no? De la voluntad. Y vamos a lo fácil, vamos a lo que nos resulta fácil. Después los chicos no están dispuestos a pasar procesos de incomodidad, de esfuerzo, quiero lo fácil. Bueno, ni hablar el tema de las adicciones, la droga, ¿no? Eso para mí hoy venía pensando, digo, uy, qué tema esto, ¿no? De la venta de las drogas, porque es como un dinero fácil, los chicos entran en una que después no pueden salir. Entonces eso es falta de conciencia, de voluntad, de debilitamiento del yo. Sí, es muy más profundo, Más ¿no? Porque profundo, entra la sí. ilusión ahí. Sí. Y tenemos un mensaje de Melina A ver. que dice que estamos invadidos de información, tal cual, exceso de todo. Entonces también eso nos cansa y estresa, tal cual, mucha Totalmente. información y no sabemos qué es verdad o qué no es verdad, ¿no? Y por eso debemos ser cuidadosos con lo que consumimos. Muy bien, Melina, Gracias, gracias Melina. por Qué buen ese mensaje. mensaje hermoso. Y bueno, volviendo a, porque ya tenemos unos poquitos minutos, Dale. qué es lo útil y qué es lo valioso, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender esto, ¿no? ¿Qué es útil y qué es valioso, ¿no? Entonces, el mate es valioso, ¿no? Eso sí. El termo es valioso, es útil, perdón, ¿no? Esto es útil, pero un abrazo es valioso, ¿no? En el ¿O con quién tomo el encuentro mate? o con quién tomo el mate. La puerta es algo útil, pero ver el atardecer es valioso, ¿no? Y así un montón de cosas. Un mechero, un desodorante es útil, pero una amistad es valiosa. Y casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. Mm. Siempre. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero o trueque o lo que sea. Y esto ocurre porque el dinero es útil pero no valioso. Es muy importante, ¿no? Esto de lo Tiene un valioso, valor, ¿no? claro, tiene un valor pero no es valioso. Y lo valioso a veces no. Lo valioso genera siempre felicidad a largo plazo que lo útil no. Lo Claro, útil es corto, lo compramos, lo tenemos, lo usamos y se claro. acabó. Ujú.
¿Y qué valoramos? ¿Lo útil o lo valioso? Ahí está ese ejercicio, ¿no? ¿Valoramos lo útil o lo valioso? Y la verdad que los mejores momentos de la vida no cuestan dinero, ¿no? O sea, ver nacer un hijo, darse un beso, ir de la mano con alguien, habernos mojado revueltos en el río Limay el El sábado, sábado. eso es muy valioso, reírnos. Los momentos que nos pasan por la Sí, cabeza justo antes de abandonar plano. este plano, esos no nos costaron dinero, Claro. entonces es algo valioso, no útil, ¿no? Ujú. Y la verdad que cuando nos asalte una preocupación, Eso iba a tenemos que decir parar justo. a pensar Sí, qué es lo que buscamos, si lo útil o lo valioso, ¿no? Y tal aprender a cual. distinguir que eso es valioso o útil y nos vamos a dar cuenta que vivir bien no es tan caro como nos habían contado. Y que vivir con muy poco es suficiente también. O sea, no consumir por consumir como nos quieren hacer creer, Tal ¿no? O cual. sea, yo hice el Camino de Santiago y me di cuenta que con una mochila me sobraban cosas. Y realmente se los aseguro que fue así. Así que bueno, este programa de lo aparente, lo esencial, lo valioso, espero que les haya gustado. Ujú. Y bueno, estamos acá para lo que gusten, preguntas, Sí, como tenemos. Melina, Sí, Marcela, gracias. Mari, Gracias a todos los que Carola, escribieron, gracias por estar a ahí. todos los Este, oyentes, a todos los que después nos ven grabados, que pueden seguir escribiéndonos. Y el lunes que viene, no tenemos se a lo un pierdan. invitado muy especial, Miguel Tausic, que va a hablar algo Muy muy interesante. interesante. Ya Les van a estar. vamos. Y los otros programas también. Programones se vienen, Programa. no se lo pierdan. Este, así que Sí, bueno, esenciales, programa, como intenta hacer este programa sí, y como intentamos ser con Claudio y en todo lo que hacemos, que haya verdad, que haya esencia, que haya entusiasmo, que haya amor por la vida, por lo que transmitimos, ¿sí? Todo lo que nosotros le transmitimos son cosas que nosotros vivimos y que para nosotros es verdad y es esencial. Por eso nos entusiasma hacer esto y también por el amor a este espacio, a Úrsula, que siempre, digamos, si hay alguien que nos dio esencia y nos nutrió fue Úrsula, ¿no? Úrsula, Oscar Menéndez, otro angelito que tenemos en el cielo, profesores del Seminario Pedagógico Baldor, que tuvimos la gracia de tener. Y bueno, eso es lo que nos llevamos como valioso entre, bueno, tantas cosas. Cuando estemos preocupados, cuando tengamos un mal día, hagamos esta listita que proponía Clau de lo valioso, ¿no? sí. Así que bueno, vamos despidiendo. Gracias, Amandra, gracias, Jime, por estar ahí del otro lado, nuestra operadora hermosa. Y bueno, fue un hermoso programa para mí. Gracias, Clau, por Gracias a compartir vos. esto. Esto es valioso. Esto también. Así que bueno, tengan una linda semana y recuerden que lo valioso es estar en familia también, ¿no? Y También, ver a los niños, observarlos, porque de ellos vamos a aprender muchísimo. muchísimo. Así es. Así que bueno, buena semana, senderistas, y nos vemos el próximo lunes. Adiós.